Una bestia aterradora, salida de lo más profundo de una pesadilla. Portador de terror y muerte, aunque también de fortuna para quien sea que lo haya invocado. Hay quienes dicen que es el diablo en persona. Recorre los ingenios azucareros de Argentina con un solo propósito: destrozar, devorar tu cuerpo y condenar tu alma, para asegurarse así que el pacto sea cumplido. Acompáñame a conocer al familiar, uno de los mitos más difundidos de Argentina, del cual incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes aseguran que es real. Acompáñame a descubrir de qué están hechas las pesadillas. Partamos por el principio. Los orígenes de la industria azucarera en Argentina se remontan al siglo XVII, cuando unos jesuitas instalan en su establecimiento cerca de Río Lules, en la provincia de Tucumán, un rudimentario trapiche de madera movido por bueyes. Para los que no lo sepan, un trapiche era una especie de molino, el que constaba de 3 rodillos, los que molían y estrujaban la caña de azúcar, extrayendo su jugo, elemento principal para la elaboración de este producto. Luego, con la expulsión de la orden, esta actividad desapareció, hasta que en el año 1821, otro religioso, un obispo de apellido Colombrés, comenzó con la fabricación de miel y sus derivados, para luego seguir con el azúcar. Fue desde este establecimiento donde comenzó la difusión del cultivo y las técnicas para la transformación de la caña en azúcar. Esto obviamente de manera muy rudimentaria. Así, poco a poco, esta actividad comenzó a masificarse, apareciendo cada vez más establecimientos dedicados a este rubro. Y fue así como empezó a crecer, y en 1854 ya se cuentan 24 los lugares dedicados a dicha acción. Ya en 1880 se contarían 82. El auge definitivo, y que daría pie a los grandes ingenios azucareros, se daría con la llegada del ferrocarril en 1876, lo que permitiría la comunicación del noroeste del país con el litoral y a través del puerto de Buenos Aires con el continente europeo. Esto permitió la importación de maquinaria del más alto nivel para el proceso de la elaboración del azúcar, provenientes tanto de París como de Liverpool, etc. Así fue que la industria azucarera tomó forma y grandes ingenios se instalaron en provincias como Salta, Jujuy y la ya mencionada Tucumán. En estos tiempos y en estos ingenios, las condiciones eran deplorables. Los trabajadores eran obligados a trabajar hasta el agotamiento por una miseria. Otros, por distintos motivos, se endeudaban con los patrones, deudas que cada vez se incrementaban más y más, por lo cual no les quedaba ninguna otra opción que seguir y seguir trabajando a pesar de las malas condiciones. Es aquí donde se empieza a hablar sobre los pactos que los dueños de estos ingenios llevaban a cabo con el mismísimo diablo, y surge la leyenda del familiar, una bestia aterradora, una especie de guardián, por decirlo de alguna manera, encargado de cobrar el tributo ofrecido a cambio de riqueza y poder. Y el más asociado a esta leyenda es el ingenio Santa Ana y su dueño, Clodomiro Hilleret. En 1870 llega hasta la provincia de Tucumán don Clodomiro Hilleret, proveniente de Francia, junto a otros muchos inmigrantes del viejo continente. Debido a su origen europeo, se logró hacer de contactos importantes y a su olfato para los negocios, que más temprano que tarde logra hacer fortuna y así termina siendo el dueño del ingenio azucarero más grande de toda la región, de toda Sudamérica en realidad, el ingenio Santa Ana. Santa Ana era un verdadero monstruo de la industria, contando con casi 30.000 hectáreas. Tenía además 50 kilómetros de vías ferroviarias, una central telefónica, luz eléctrica, cosa rara para esa época, 10 escuelas para los hijos de los trabajadores
y la maquinaria más moderna para la época. El ingenio producía para entonces alrededor de 8.000 toneladas de azúcar y 2 millones de litros de alcohol al año. Y claro, una gigantesca instalación en medio de la selva con más de 2.000 peones, en su gran mayoría gente dura, de campo. Muchos eran indígenas, acostumbrados a una vida dura y armados con filosos facones. No era tarea fácil para 40 o 50 capataces controlarlos, aun cuando estaban armados y con perros. Fue aquí donde más difundida estaba la leyenda del familiar. Se dice que Hileret hizo un pacto con el diablo a cambio de prosperidad y riqueza, y teniendo en cuenta la descripción de su ingenio, no es difícil suponer por qué. Según la leyenda, muchos patrones, a cambio de prosperidad, también de mantener controlados a sus trabajadores, hacían un pacto. Pues bien, como suele suceder, si un hombre adquiere poder y fortuna, tarde o temprano querrá más. Es aquí donde muchos de estos hombres, dueños de plantaciones, llegaban a hacer un pacto con entidades oscuras. El pacto se llevaba a cabo y la buena fortuna para estos hombres era segura. Buenas cosechas de caña, excelentes ventas y prosperidad en los ingenios, lo que obviamente se traducía en más y más dinero para estos patrones. Pero, ¿qué hay de la otra parte del trato? ¿Qué recibía el lado oscuro a cambio de la fortuna entregada? Pues el pago era un trabajador por año. Así es, cada año un trabajador debía ser entregado en sacrificio, y para asegurar que el pacto se cumpliera e incluso él mismo encargarse de eso, es que a la plantación llegaba la presencia del familiar. Una enorme y espantosa bestia, la que por lo general adoptaba la forma de un enorme perro negro, de pelaje grueso, áspero y sucio. Esta bestia además tenía garras prensiles con las que podía sujetar y destrozar a sus presas, además de sus enormes dientes y unos fulgurantes ojos rojos. Se dice también que tenía atada una gruesa y vieja cadena que arrastraba en su andar. Se dice que era la cadena con la que estaba atado al mismo infierno. Muchos testigos aseguran que se podía ver al familiar por las noches, rondando, deambulando por los cañaverales, paseándose como buscando a una víctima o bien vigilando el lugar. Criatura que a todas luces dejaba ver que no era un animal de este mundo, sino que un ser salido directamente del Averno. A veces solo se escuchaba su andar, sus horribles pisadas y el arrastrar de la pesada cadena que se enredaba entre las cañas mientras se paseaba, y su aterrador gruñido mientras todos los trabajadores trancaban sus puertas y ventanas y se encomendaban a Dios. Hay quienes creen que el familiar era el mismo diablo, otros que era una especie de mensajero, un demonio enviado a asegurarse que el pacto se cumpliera. Casi siempre era mantenido en alguna vieja bodega o algún sótano, y cada año un peón era entregado al sacrificio. Para tal efecto, el patrón mandaba a buscar a uno de sus trabajadores. Por lo general, era elegido uno que haya tenido algún problema, ya sea con el dueño del recinto o con alguno de los capataces. Alguien que hubiera reclamado por las extensas jornadas de trabajo o por los bajos sueldos o por las malas condiciones, etc. Cualquiera que fuera considerado un trabajador problemático. Este peón era mandado bajo cualquier pretexto, como buscar alguna herramienta, en fin, cualquier motivo servía. La cosa es que lo mandaban a uno de aquellos lugares en donde estaba el familiar. Una vez allí, el trabajador se daba cuenta de que no había nada de lo que era mandado a buscar. En su lugar, escuchaba el inconfundible sonido que hace una cadena al ser arrastrada. El feroz gruñido de la bestia cada vez más cerca hasta tenerlo justo frente a él, hasta el punto de sentir el aliento del demonio en su piel y ver su propio rostro lleno de terror reflejado en los infernales ojos del monstruoso ser.
Y así, el familiar mataba a su víctima. Su alma era cobrada para el infierno y su cuerpo destrozado servía para calmar el hambre de la bestia. Y así se aseguraba un año más la prosperidad del ingenio. Aunque había veces en que se cobraba más de una víctima por zafra, esto en el caso de que el familiar se encontrara muy hambriento. A veces se dejaba al demonio suelto, cosa que fuera él mismo el que eligiera a quién devorar, por lo que éste se paseaba libremente por las plantaciones. Quien fuera que tuviera la mala suerte de topárselo estaba sentenciado, ya que, a pesar de que, como vimos antes, todos estos trabajadores eran hombres duros, rudos, de gran fortaleza, ya que toda su vida se habían dedicado al trabajo pesado y estaban acostumbrados a cargar grandes pesos, además de estar siempre armados con su facón y con su machete cañero. No tenían la más mínima oportunidad de sobrevivir a un encuentro con el familiar. Se dice que la única manera de darle pelea era enfrentarlo con un rosario y con una cruz. También mostrándole la cruz que se formaba con el mango del cuchillo. De esta forma existía la posibilidad de salir vivo. Eso sí se tenía suerte, porque ni hablar de herirlo o mucho menos matarlo. Simplemente no existía posibilidad alguna en contra del terrible demonio. Si algún trabajador llegaba a sobrevivir a su encuentro, el patrón le ofrecía una enorme cantidad de dinero a cambio de su silencio, no revelar jamás nada de lo ocurrido y marcharse del lugar para nunca más volver. A pesar de que los trabajadores sentían pena y miedo al saber de la desaparición de alguno de sus compañeros de faena, eran en realidad sentimientos encontrados. Por una parte, porque eran conocidos y apreciados por el resto, pero sobre todo, porque así como le había tocado a aquel, sabían que cualquiera de ellos podría ser el próximo en ser ofrecido al monstruoso animal. Aún así, sabían el motivo de la desaparición, por lo tanto, en parte se sentían aliviados, ya que sabían que el año próximo sería próspero y el trabajo no faltaría. Se cuenta también que si al morir el empresario poseedor de un familiar no transmitía el conocimiento sobre el pacto hecho con la oscuridad, el familiar dejaría de ser visto en el lugar, puesto que no habría nadie que lo alimentara. Toda la fortuna y toda la prosperidad lograda se desvanecerían, señalando de esta manera que el pacto ha sido roto. Esto precisamente es lo que se cuenta del ingenio Santa Ana, que Clodomiro Hilleret no habría transmitido el conocimiento del pacto antes de su trágica muerte en un accidente marítimo mientras viajaba rumbo a su Francia natal. Por esta razón, Santa Ana cayó en decadencia hasta ser una sombra de lo esplendorosa que algún día fue. Claro que Hilleret falleció en 1909, sin embargo, el ingenio cerró hasta el año 1966. El familiar también es descrito adoptando otras formas, dependiendo de la provincia en donde se cuente su historia. En algunas ocasiones es descrito como un enorme y brioso caballo negro que se pasea por entre los cañaverales durante las noches de luna llena, con pelo hirsuto más parecido a un jabalí. También puede tener la forma de una enorme serpiente o de un viborón, una mítica serpiente peluda, o incluso como un elegante y alto hombre vestido impecablemente de negro. En ocasiones es descrito como un enorme perro sin cabeza. Sea cual sea su forma, su misión es la misma. Es el encargado de acabar con la vida y llevar el alma de los trabajadores a lo más profundo del infierno, cobrando así el precio acordado a cambio de fortuna. Según los escépticos, la leyenda del familiar surgió como una forma de mantener a los trabajadores tranquilos, sin rebelarse ni causar ningún alboroto debido a las malas condiciones laborales, ya que se decía que cualquiera que mostrara algún signo de rebeldía sería el elegido para ser entregado a este demonio. Por lo tanto, ante el miedo no tenían más remedio que trabajar callados y resignados. Cualquier accidente que ocurriera
algún peón que cayera al interior de un trapiche, etc. Se decía que había sido obra del familiar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el familiar es real o solo un invento para mantener a raya a un grupo explotado y maltratado? Dímelo en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y los estaré esperando para una próxima aventura.